Conversemos de un programa de amena conversación para conocer los diferentes temas que debe conocer todo creyente a la luz de las Sagradas Escrituras. Una cosmovisión bíblica de los temas contingentes del día a día. Hola, ¿cómo están ustedes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo? Les habla su hermano Alejandro Lezama desde los estudios de su programa Conversemos de. Un programa que hemos estado haciendo durante el año, parte del año 2020 y también de este año 2021. Programa que va en su radio Manantiales de lunes a viernes. Un programa, como hemos dicho siempre, es solo desde una óptica o de una cosmovisión bíblica. Los temas que tratamos acá no tienen otra finalidad que hacerle reflexionar a usted, hacerle crecer, tomar conciencia de que Dios toca todos los temas que atañen a la vida del creyente. Y el día de ayer comenzamos a ver nosotros este tema tan sensible, tan doloroso, tan penoso como es la violencia doméstica, la violencia hacia la mujer, la violencia en el hogar, ¿cierto? Y fíjese que la violencia contra la mujer, estimadas hermanas y estimados hermanos, tiene, la verdad, que serias repercusiones. Principalmente repercusiones para los hijos, ¿cierto? Fíjese que más del 50% de los hombres que maltratan a sus esposas golpean también a sus hijos. Los niños que crecen en hogares violentos tienen mayor probabilidad de desarrollar adicciones al alcohol y a las drogas y de convertirse obviamente en abusadores también de ellos en el futuro con sus pololas, con sus novias y luego con sus esposas. Se instala por tanto así el escenario de un ciclo de violencia que puede continuar de generación en generación. La Iglesia, por lo tanto, puede ayudar a quebrar este ciclo, hermanos. A través, cierto, de la guía soberana del Espíritu Santo, la Iglesia tiene la obligación de interceder, de impactar la sociedad. Esa es la labor de la Iglesia. Y este flagelo de la violencia en doméstica, de la violencia hacia la mujer, tiene sin lugar a duda una mirada crítica que debe realizar la Iglesia desde el pastor para abajo. Fíjese que muchas mujeres maltratadas buscan ayuda primero en la Iglesia, porque la ven como un lugar seguro, un lugar donde se sienten refugiadas. Incluso si sus abusadores las aíslan de otros contactos sociales, puede con todo permitirles este abusador ir a la Iglesia. Reconociendo el rol crucial de la Iglesia, puede desempeñar, dirigimos, ¿cierto?, este estudio de hoy día, ¿cierto?, a varias audiencias, y espero que sea de bendición. Fíjese que lo primero es decir que a las mujeres que son víctimas de la violencia y que pueden necesitar la ayuda de la Iglesia para escapar de su dolor y aislamiento. A los pastores, a los líderes, ¿cierto?, de las iglesias, a los maestros también, que son a menudo los primeros en responder, en ayudar que las mujeres maltratadas reciban, ¿cierto?, una orientación adecuada, una orientación legal, una orientación psicológica, una orientación cristiana principalmente. A los hombres que maltratan, ojo, y tal vez no sepan cómo escapar de ese ciclo de la violencia que vamos a hablar enseguida. Y por supuesto, hermanos, hablar a la sociedad entera que ha dado algunos significativos pasos para reconocer la magnitud de la violencia doméstica contra la mujer. Reconocemos, por tanto, que la violencia contra las mujeres tiene muchas dimensiones. Esta declaración esta conversación en nuestro programa Conversemos de, sin lugar a dudas, no pretende abarcar todas las dimensiones de este flagelo, de esta violencia, sino más bien, hermanos, y hermanas en Cristo, ser una introducción o ser un llamado de alerta y presentar algunas sugerencias prácticas de lo que la Biblia puede entregarnos.
Fíjese que nuestra comuna de Cerrillos, ¿cierto? Para los que están escuchando en otras latitudes, fíjese que nuestra iglesia local está ubicada en la comuna de Cerrillo. Cerrillo, ¿cierto? Es una comuna que está ubicada en el Gran Santiago, acá en nuestro país, Chile. Y según los datos estadísticos, las evidencias, ¿cierto?, de las organizaciones en mi país, indican que de todas las comunas, ¿cierto?, el que la lleva, o el primer lugar, es la comuna de La Pintana. Fíjese que, y en noveno lugar, ¿cierto?, de esta cantidad de comunas que están emplazadas, ¿cierto?, en esta tabla que tengo aquí en mi computador, ¿ya? Cerrillo, ¿cierto?, donde yo vivo, está ubicado en el noveno lugar. Tiene un abuso físico de 0,56 puntos y un abuso psicológico de 0,75, llegando a un total de 1,32 prácticamente a nivel de Santiago, siendo la novena comuna con más tasas de violencia intrafamiliar, llámese esta violencia hacia la mujer. Qué preocupante, ¿cierto? Bien, entonces ahora nos corresponde, estimados hermanos, hablar sobre el ciclo de la violencia, que es un tema que usted va a encontrar en todos los libros que hablan sobre la violencia. Va a encontrar, ¿cierto?, el ciclo de la violencia. En manera más clara, el patrón de abuso que sufren, sin lugar a dudas, mujeres jóvenes, mujeres no tan jóvenes, ¿cierto?, en una relación de pareja, es similar al que sufre una mujer maltratada adulta. La violencia, generalmente, estimados hermanos, presenta un ciclo en el que tanto el hombre como la mujer se encuentran atrapados. Y de esto vamos a hablar después de esta pausa musical. Y voy a dejar con ustedes nuevamente, como el día de ayer, a nuestra hermana Jimena Llévenes, con su particular forma de adorar a Dios. Una cantautora chilena que tengo el placer de conocer, una hermana en Cristo que conozco de mi iglesia madre donde yo nací. Ella tiene un ministerio es conferencista internacional y además es una levita, como ella dice. Jimena Llévenes, con ustedes. Entonces no hay amor tan grande como el amor de nuestro Dios. Otra alabanza que también hace muchos años la aprendí. Dice: con cruel dolor marchaba allí mi Salvador, Señor y Rey. Sus pies cansados doblábanse por esa cruz, pesada cruz. Testigo fue de su sufrir el monte Gólgota. No fuiste tú para morir y soportar todo el desprecio del mundo infiel. Oh, mi Señor, cuánto sufrí
mi Salvador. Bien, ya estamos de vuelta en su programa Conversemos de el ciclo de la violencia. El ciclo es, lamentablemente, en este círculo o ciclo, tanto el hombre como la mujer se encuentran atrapados. Y este ciclo, hermanos, tiene cuatro puntos o cuatro fases, ¿cierto? La primera es la fase de la calma. En una primera fase, ¿cierto? La situación está calmada, ¿cierto? Ahí están los cónyuges o las parejas o los pololos. No se detectan desacuerdos y todo se viene de manera idílica. Los primeros años del matrimonio son maravillosos, los primeros días, los primeros meses son idílicos, en el pololeo ni hay que hablar, y en el noviazgo también. Pero cuando el ciclo se sigue repitiendo varias veces, la víctima, que por lo general es la mujer, puede empezar a tener la sensación y esa calma se mantiene porque todo está correcto, según un punto de vista del agresor, que es, en última instancia, el motor desde el ciclo. O sea, ¿quién le da impulso para seguir en este ciclo? Y sin lugar a dudas, el hombre. Y ahí entramos en la segunda fase, la fase de la acumulación de tensión. Esta etapa, estimados hermanos y hermanas en Cristo, puede tener una duración indeterminada, desde días, semanas, meses, inclusive o años. En esta etapa, hermanos, ocurren incidentes menores, como gritos o pequeñas discusiones, pequeñas peleas, ¿cierto?, que se van dejando debajo de la alfombra. Por eso hay un texto en la Escritura que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso qué significa? Que el autor de este proverbio nos enseña que no permitamos, hermanos, que aquellas tensiones, aquellos conflictos menores, ¿cierto?, donde hay diferencias, él dice que no se ponga el sol, es decir, que no llegue la noche, hermanos, para buscar, ¿cierto?, no confrontación, sino que una búsqueda de resolver ese pequeño conflicto. Pero, sin embargo, si esto sucede, y por eso es que se entra en este círculo vicioso del ciclo de la violencia, se va acumulando la tensión y aumenta la violencia verbal. Se empiezan a generar nuevas violencias o se aumenta el nivel de la violencia en cierta medida. La víctima, por lo tanto, interpreta estos incidentes que se producen en la primera fase como casos aislados que puede controlar, sin lugar a dudas, ¿cierto? Pero que no se volverán a repetir o que simplemente desaparecerán. Pero una de las características es la de autoculpabilización en el caso de la mujer. Trata de complacer al agresor, que es el hombre que le dice amar, de ese pololo, o de esa novia, o de ese esposo que le dice que le ama y que se casó con ella para toda la vida y que la va a respetar. Y por lo tanto, cree que está en su mano, por el lado de la víctima, hacer que no se repitan los incidentes, ¿cierto?, que van generando esta tensión. Por este motivo, él no se siente culpable de su comportamiento. Por lo tanto, se van manifestando determinados insultos, se van manifestando insultos en primera instancia verbales, después van llegando un poquito más, usando palabras más soeces, reproches, ¿cierto?, hacia la mujer, algunas escenas de celo y control, intentando controlar a su esposa, y esos silencios prolongados, hermano. Vuelvo a replicar lo que dije: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Luego empieza la burla, el malestar constante, y esto sin lugar a duda va en aumento. Entonces se va acumulando, ¿cierto?, este nerviosismo, se va acumulando esta rabia por parte del esposo, se va acumulando este temor por parte de la mujer, hasta que llega a la fase de la explosión, que es la tercera fase, hermanos. Hermanas, en esta fase de la explosión se producen descargas incontrolables de las tensiones, de la ira que se ha acumulado en la fase anterior, que es la fase de la
de la acumulación de tensión. Esta vez la falta de control por parte del esposo, del hombre, y la destructibilidad domina la situación. Aquí donde aflorece, ¿cierto?, este hombre natural, este hombre que dice amar a Dios, este hombre que levanta las manos en el día domingo en el templo y prácticamente explota o explosa, que es el término correcto. Y aquí se producen las agresiones físicas, psicológicas y en algunos casos violencia sexual. La víctima, que es mujer, en casi todos los casos, experimenta una sensación de incredulidad que le lleva, en muchos casos, a paralizarse y a no actuar hasta quizás pasadas unas 24 horas para denunciar o pedir ayuda. En esta fase, hermanos, es común que la víctima sufra tensión psicológica, algún tipo de insomnio, ansiedad, depresión, y permanece aislada, impotente, o ella misma evita contar lo que ha sucedido, inclusive a sus hijos, inclusive a sus seres más cercanos. Recuerde que en la fase de la tensión, ¿cierto?, esa mujer parece caminar de puntillas y poner a prueba una variedad de estrategias para evitar o postergar un incidente violento por parte de su esposo. Luego la fase crítica o la fase de explosión, en la cual el agresor causa un severo daño durante cierto tiempo que puede variar entre 2 o 24 horas, pero que en algunos casos se prolonga hasta una semana o más, y finalmente una variedad de maltratos que es irreconocible. Y eso va generando en la mujer un desgaste psicológico que lo puede llevar muchas veces al suicidio. Y luego de esta fase de explosión, donde se produce esta descarga incontrolable de las tensiones que se han acumulado en la fase anterior, es decir, en la fase de acumulación de esta tensión, ¿cierto? Y que decíamos que puede durar hasta semanas, meses o años. Y en esta fase de la explosión, ¿cierto, hermanos?, es donde se produce esta descarga que no se puede controlar por parte del agresor. Y luego de la fase de la explosión, donde ha quedado la escoba, donde hay lloro, donde hay llantos, donde la víctima sufre tensión psicológica, insomnio, ansiedad, donde ella permanece aislada porque la evidencia de ser golpeada en su cara, ¿cierto?, los pómulos muchas veces negros, y donde hay niños de por medio. ¡Wow! Qué penoso todo esto. Aunque usted no lo cree, después viene una fase de arrepentimiento o luna de miel. Fíjese que en esta etapa suele venir inmediatamente después de la fase de la acumulación. Es un periodo caracterizado por una relativa calma, en la que el agresor se muestra cariñoso, amable e incluso arrepentido, llegando a pedir perdón y prometiendo que no volverá a suceder. Se manifiestan expresiones de perdón, el esposo promete cambios, interés sexual, regalos y una relativa tranquilidad. Qué curioso, ¿cierto? Pero luego de esta fase de tregua o de calma o de luna de miel, adivinen lo que viene después. El ciclo de la violencia vuelve nuevamente a darse, hermanos. Y en este ciclo de la violencia, lamentablemente, es donde muchas mujeres hoy día se encuentran atrapadas. Este ciclo de la violencia donde muchas mujeres, estimados hermanos, se encuentran atrapadas a merced, ¿cierto?, de algunos varones, hombres, no sé si varones de Dios, que abusan literalmente de su condición física en contra de su esposa, en contra de su mujer. Es una lástima, ¿cierto, hermanos?, que
que hayan este tipo de situaciones, pero es así. Y luego de esta fase de arrepentimiento o de luna de miel, es necesario que atendamos ahora que hay una escalada de la violencia. Fíjese que este ciclo virtuoso, ¿cierto? El ciclo de la calma o la fase de la calma, donde la situación está calmada aparentemente, donde se viven situaciones idílicas, donde todo es color de rosa, donde la mujer que ha sido maltratada muchas veces piensa que es por culpa de ella. Nuevamente entramos en este ciclo que es la fase de la acumulación de tensión, donde viene la autoculpabilización de la víctima, donde trata en cierta manera de complacer a su esposo en todo lo que le pide, inclusive en lo sexual, para que este hombre no la castigue, o no la castigue, sino que no la maltrate. Y luego va a venir, si quieran o no, ¿cierto? Porque estas dos cosas se va acumulando, viene la fase de la explosión, donde queda literalmente la agresión física, psicológica y sexual es en abundancia. Y este ciclo se va repitiendo hasta que llega nuevamente, finalmente, la fase de arrepentimiento o luna de miel. Y en esta etapa, repito, suele venir inmediatamente después de la fase de explosión, donde se manifiesta expresiones de perdón, de promesas de cambio, intereses sexuales, regalo y tranquilidad. Una vez conseguida la confianza de la víctima, en este caso la mujer, comenzará de nuevo el ciclo de la violencia, téngalo por seguro, pero con una diferencia, hermanos y hermanas, que en este caso la violencia será más grave y las etapas se acortarán, llegando a desaparecer la etapa de la conciliación o la etapa del arrepentimiento, luna de miel. Cabe mencionar que durante esta fase, hermanos, para que el maltratador o ese hombre que dice amar a su esposa puede tener el control de su víctima, causándole miedo y dependencia. Y para eso recurre a alguna de las siguientes tácticas. Mire, fíjese que primero hay un aislamiento de toda relación familiar, de toda relación social, de amistades, evitando que la mujer pueda tener otro criterio o pedir ayuda a la iglesia o pedir ayuda a sus familiares. Hay una desvalorización personal por parte de este agresor, causando baja autoestima. Es decir, la mujer ya no se quiere porque cree que es culpa de ella que este hombre le está maltratando. Hay una inseguridad. Ejerce el maltratador actitudes ratonescas de control, impidiendo que la víctima pueda preocuparse por sus propios proyectos. Mediante la violencia física hacia la mujer, se intimida a esta mujer, creando un estado de pánico y de terror. Empieza a culpar a la víctima. El hombre empieza a culpar a su mujer, mientras que el agresor se hace la víctima por culpa tuya, porque tú hiciste esto. Esto lo hace mediante chantajes emocionales, hermano. Y luego hay una muestra de amor y afecto que crean una dependencia emocional, porque recuerden, amados hermanos y hermanas en Cristo, que el hombre ofrece romanticismo para obtener sexo y la mujer ofrece sexo para mantener romanticismo emocional. La mujer va a ofrecer toda su intimidad y muchas veces es abusada para mantener la calma en el hogar. Veamos, por lo tanto, algunas señales de alerta. Estas señales, hermanos, yo las extraje de dos libros muy buenos que, si los quiere, los tengo en PDF, me los puede pedir. Mándeme ahí un email. En el chat de la radio puede dejar su email y yo le puedo mandar los libros. Estos son basados en algunos expertos que se presentan algunas señales de alerta de posible violencia, ¿cierto?, en el noviazgo, en el matrimonio. Espero que no te identifiques con ninguna de ellas. Primero, cuando él controla todo lo que haces y te pide explicaciones detalladas, con alerta. Si te cela constantemente, insinúa que andas con alguien más, wow, preocúpate.
Cuando él revisa tus pertenencias, tu diario, tu celular, correo electrónico, mensajes. Una cosa, hermanos, es que en el matrimonio se tenga confianza, porque por el caso de mi esposa y yo, ella sabe todas mis claves, las claves de mi Facebook, de mi email personal, de mi email institucional, de mis cuentas del banco. De hecho, nosotros compartimos todo. Esa es mi realidad, no tiene por qué ser la suya, pero se lo dijo como una buena estrategia. Yo sé las claves de mi esposa, de su tarjeta, de a veces yo le paso mi tarjeta del banco, ella me pasa la suya y así, nosotros compartimos todo, hermano. Pero cuando hay hombres que revisan tus pertenencias sin tu consentimiento, tu diario de vida, en el caso de las jóvenes, tu celular, tu correo electrónico, tus mensajes de texto, wow, preocúpate. Cuando te vigila y critica tu manera de vestir, cuando te dice que no te pongas esa polera, que no te pongas ese vestido, y en algunos casos te compara con su ex, es preocupante esto, ¿cierto? ¿Te suena familiar lo que te estoy diciendo? Los hombres, algunos te van a desvalorizar, te ofenden y te descalifican. Preocúpate. Cuando tú le pides una explicación, ellos no te responden. Preocúpate. Siempre culpa a los demás de estar en contra de la relación. Culpando a los padres de la mujer, culpando a los hermanos, a la iglesia. Todos los demás tienen culpa porque ustedes se encuentran en una relación tormentosa, en una difusión familiar. Se niega a conversar acerca de los conflictos o desacuerdos de la pareja. Y en esto, hermano, las quejas son buenas. Las quejas son buenas. Es decir, usted tiene que conversar con su esposo o con su esposa aquellas situaciones que están generando conflicto. Por lo tanto, las quejas son buenas, pero se deben decir en el día adecuado, a la hora adecuada y con palabras adecuadas. Porque si usted va a decir una queja en el momento que se siente con rabia, va a dejar la escoba, por hermano y hermana. ¿A usted le ha pasado que él le obliga a hacer cosas que no quieres? ¿Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere? Cuando tú no cedes a sus depravaciones sexuales. Coquetea con otras personas delante de ti o en secreto. O te ha presionado para tener relaciones sexuales cuando tú no quieres. Hermano, hermana en Cristo, si tú estás viviendo esta lista larga, estás frente a entraste al ciclo de la violencia, sin lugar a dudas. Y si estás recién comenzando, estás en la fase de calma, donde hay pequeños conflictos, pero en algún minuto vas a entrar en la fase de acumulación de tensión, donde los conflictos, donde todas estas cosas que yo te mencioné, como que te compara con otra, te critica, tu manera de vestir, y eso se van generando conflictos, te obliga a hacer cosas que no quieres, y hasta cuando llega a la fase de la explosión, donde la verdad es que él se descarga y produce la violencia, una violencia incontrolable. Entonces, hermanos, es difícil lo que algunas mujeres están viviendo. Pero de todo esto, hermano, ¿qué dice Dios respecto a todo esto? ¿Qué es lo que dice Dios, hermanos amados? Recordemos, estimados hermanos y hermanas en Cristo, que Dios estableció el matrimonio entre el hombre y la mujer como la institución más sagrada desde el principio del mundo. Génesis 1:27 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, como compañeros iguales, con roles distintos. Sin lugar a duda, tanto el hombre como la mujer tienen roles distintos. En el reino de Dios no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Recuérdense lo que dice Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombres ni mujer, porque todos son unos en Cristo. Pero sin lugar a duda que Dios dio roles tanto a la mujer como al hombre, roles distintos.
La institución del matrimonio fue creada con ciertos deberes familiares. Efesios capítulo 5, 22 y 23 dice, y lo leo en el nombre del Señor, dice: esposas, hablándole a ustedes, las mujeres, dice: sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es tu cuerpo. Esto es una sumisión voluntaria en el contexto de una relación amorosa. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y la trata con amor y respeto y admiración, ponga atención, de la misma manera, tu esposo debe tratarte o tratarle a usted de esa manera para que la consecuencia lógica sea que usted se someta a su esposo. De lo contrario, esto es voluntario, hermano. Ahora, estos versículos no se refieren a tener dominio y control sobre la mujer, ni mucho menos tener derecho a oprimirla y maltratarla. Claramente se refiere a que el hombre debe tratar a la mujer como Cristo trata a la iglesia y a la sumisión de la mujer al marido, en el señorío de Jesús. El hombre debe ser el líder espiritual del hogar y debe tratar a la familia con amor y con respeto en todo momento. Ni que hablar de Colosenses 3:19. Esposo dice: amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hermanos amados, hay otra versión que dice: no seas áspero con ella. Pablo también dice que debemos vivir con ellas sabiamente. Y hay hombres que no saben vivir con sus esposas sabiamente. Esposos, hermano, tú que me escuchas en este programa Conversemos de, o en mi canal de YouTube, o donde sea que estés escuchando. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Pablo también lo escribe ahí en Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, que aboga por la sumisión mutua entre los creyentes. Hermano, así como la esposa se somete al esposo, él se somete a ella mediante un liderazgo amoroso y sacrificial, dentro del contexto familiar, obviamente. También 1 Corintios 11:3 nos dice que el esposo debe someterse a Cristo, como Cristo lo hizo con Dios, su Padre, y la esposa se somete al esposo. Pero ¿cuál es la condición para que la esposa se someta a su esposo? Escúchalo bien, que el esposo debe someterse a Cristo, al señorío de Cristo. Ahora bien, quiero, estimado hermana y hermana en Cristo, que entiendas que Jesús es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. La Biblia, estimados hermanos, enseña que los hombres deben amar a sus esposas y dar su vida por ella. Efesios 5:25 dice: esposo, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Luego 1 Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Y qué significa vivir con ellas sabiamente? Significa vivir con ella, no con tu equipo de fútbol, no con tu violencia, no con tu amante, no con el extremo de la iglesia, porque voy a hablar un poco del equilibrio que debe existir en la vida del hombre y la mujer. Dice: vive con ella, pero vive con ella sabiamente, dice el apóstol San Pedro. Dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y este vaso frágil, cuando el apóstol Pedro menciona este vaso frágil, está hablando del vaso que usaban los romanos, que era un vaso que se tocaba con la punta de los dedos para no quebrarlo. Por lo tanto, hermano, tú debes darle honor a tu mujer, debes darle honor a tu esposa como a vaso más frágil. Y dice Pedro: y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¡Wow! ¡Qué importante lo que dice acá el apóstol San Pedro! Hermano, si tus oraciones, o mejor dicho, si tú no le estás dando, no estás viviendo con tu esposa de manera sabia, y no vives con ella y pasas metido con tus amigos, pasas metido en la cancha, pasas metido en la iglesia, y no vives con ella sabiamente, no le das honor a tu mujer, no la exaltas, no la alabas, no la engrandeces.
y no las tratas como a coherederas de la gracia de la vida, tus oraciones van a tener estorbo. Dios no te va a escuchar. Dios no te va a escuchar, hermano. Tan sencillo como eso. Efesios 5, 28, 29 dice: asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Y si yo quiero lo mejor para mi cuerpo, quiero lo mejor para mi vida, tengo que amar a mi esposita, porque en ella está depositada mi felicidad. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, pues. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, lo agasaja, lo mima, así como Cristo hace con la iglesia. Las mujeres, hermanos, deben estar sujetas a su marido, sin lugar a duda. Es decir, respetarlos y ser ayuda idónea para él. El hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Dios le advierte al hombre que si no la trata de esta manera, sus oraciones tendrán estorbos. Cuando el esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, como dice Efesios, la sumisión es una respuesta natural de la esposa hacia su esposo. La mujer se debe someter en cosas que son correctas, legales y que honran a Dios. No se puede someter al abuso, ya que no es justo, legal ni honra a Dios. Por lo tanto, hermana, si usted no está siendo tratada como a vaso más frágil, si su esposo no vive con usted sabiamente, y si no la trata como a coheredera, usted tiene toda tiene la obligación bíblica de no estar sometido a su esposo. No estoy llamando a la rebeldía. De ninguna manera, hermano. Recuerden, Jesús es el modelo perfecto de un líder. Usted, esposo, estimado hermano, debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Para llegar a ser este tipo de líder, Jesús nos enseña lo siguiente ahí en Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Desafortunadamente, muchos han usado la sumisión de la mujer fuera del contexto previsto por Dios. El falso concepto de sumisión ignora la obligación del esposo de amar a su esposa. Ojo, el uso incorrecto de estos versículos, la mala interpretación que le dan algunos pastores en algunas iglesias locales, obligando a la mujer a someterse sin ninguna condición a su esposo, es horrible teológicamente. Y es usado, como digo, por algunos líderes cristianos que solo colaboran a la manipulación y control de la mujer, minimizando el abuso del agresor. Usar el principio de sumisión, hermanos y hermanas, para justificar el abuso es tergiversar las sagradas escrituras y promover el mal. Amados, Dios es un Dios de amor, justicia, misericordia y perdón. El salmista lo dice en el capítulo 89, verso 14. La justicia y el derecho son el fundamento de su trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Hermanos, la Biblia nos demuestra que toda violencia doméstica es pecado y que toda violencia hacia la mujer y sus hijos va directamente en contra del propósito de Dios para la familia y nuestras vidas. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia, dice el salmista, capítulo 11, verso 5. Y Pablo dice en Colosenses 3:8, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguajes obscenos. Amados hermanos y hermanas en Cristo, el abuso de los menores también es condenado por Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que nos dice Efesios capítulo 6, verso 4. Jesús advierte sobre aquellos que podrían eventualmente causar el tropiezo de los niños o que pierdan la fe
Ahí en Mateo 18:6 dice: pero al que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le vendría que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que lo hundieran en el fondo del mar. Amados, amadas en Cristo, no debemos hacer nada que destruya la inocencia de los niños ni su espíritu. La violencia doméstica es un pecado y constituye una grave violación a los principios bíblicos. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, para darnos, amados, un futuro y una esperanza, como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. La ley de Dios, hermanos, está fundada en el amor y la violencia está muy lejos de ser la voluntad de Dios. Cualquier tipo de violencia es una injusticia que no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia. Es un acto criminal que ofende la dignidad y los derechos humanos de la persona y, sin lugar a duda, ofende la santidad de Dios. La agresión es elegida deliberadamente por una persona para hacer daño a otra. Zacarías 8:17 dice: no maquinen el mal contra su prójimo. Oye, hermano, tu esposa es tu prójimo. No maquines el mal sobre ella. Nuestra responsabilidad es informar, ayudar y apoyar a las mujeres de la iglesia local que son productos de violencia y que están atravesando por situaciones de violencia doméstica. Dios nos llama a los pastores, a los maestros, a todos los líderes, a ayudar y proteger a los necesitados. Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprimid al opresor, defended la causa del huérfano, amparad a la viuda. Hermanos, Dios defiende la causa del oprimido, sin lugar a duda, dice el Salmo 146. Nuestra prioridad es proteger a las víctimas de la violencia. Finalmente, hermanos, recuerden que el abuso doméstico se puede ver en términos de un ciclo de violencia, como lo veíamos dentro del programa de hoy. La tensión aumenta, la víctima intenta mantener calmado al abusador, pero eventualmente ocurre un incidente. El abusador se disculpa, intenta compensar a la víctima, quizás prometiendo que no volverá a ocurrir u ofreciendo los regalos. Y llega la etapa de la luna de miel, ¿cierto? Luego viene un periodo de calma antes de que la tensión comience a acumularse nuevamente. Las etapas de este ciclo pueden tomar solo minutos, hermanos, o pueden desarrollarse a lo largo de los años sin intervención. Los periodos de reconciliación y calma con frecuencia desaparecen. Hermanos, la violencia doméstica se opone rotundamente al plan de Dios para la familia. Vemos en Génesis 1 y 2 que vemos el matrimonio como una relación de ayuda de una sola carne. Recordemos lo que dice Efesios 5:21. Habla de la sumisión mutua. Y el texto que vimos de 1 Corintios 7:14. No, eso no lo vimos, lo vamos a ver ahora. Dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero ojo, no llega hasta ahí el verso. Pablo dice: ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Los dos, hermanos, se pertenecen el uno al otro y están llamados a amarse como Cristo nos amó. El matrimonio de una imagen de Cristo y de la iglesia. La violencia doméstica está muy lejos del carácter de Jesús. Amados hermanos y hermanas en Cristo, cada historia de violencia doméstica es diferente. Las situaciones y las personas son tan diversas que ningún artículo, ningún estudio puede manejar el asunto adecuadamente. Yo he intentado en estos dos programas hablar un poco de este tema y la verdad que yo espero que haya sido de bendición para su vida. Sin embargo, en términos generales, hermanos, la consejería matrimonial no es una solución apropiada. Al menos no hasta que todo el abuso haya cesado, ambas partes hayan recibido consejería individual
y ambas partes deseen la reconciliación. Lo mismo se aplica a la terapia familiar. Los niños nunca deben ser puestos en una situación de abuso, ni se deben esperar que permanezcan ahí mientras el abusador aparente a ser un padre piadoso. La violencia doméstica lastima el corazón de Dios. Él no es indiferente a sus víctimas, ni las ha abandonado. Su plan para las relaciones humanas, especialmente las familiares, es una hermosa representación de lo que Él es. La familia debe reflejar el amor de Dios. Le entristece a Dios cuando un hogar se convierte en un lugar de dolor, donde hay lágrimas porque un hombre ha maltratado a la mujer que prometió amar delante del altar. El deseo de Dios para aquellos que están involucrados en la violencia doméstica, tanto las víctimas como los abusadores, en la sanidad y la plenitud. Hermanos, la gracia de Cristo está tanto para la víctima como para el abusador. Sin embargo, Dios muestra amor y misericordia a la víctima, y al abusador actúa de diferentes formas. A la víctima, al acompañarle en su dolor físico y emocional. Al abusador, al acompañarle en las consecuencias de su pecado, incluso si resulta en el encarcelamiento. Cada caso es diferente, hermanos, hermanas. Sin embargo, la palabra de Juan el Bautista y de Jesús, arrepiéntanse y conviértanse, aplica para toda la vida del cristiano. Nuestro corazón sana a través del arrepentimiento y del perdón. Nuestras relaciones se restauran a través del arrepentimiento y del perdón. Cristo muestra esto cuando nos llama a creer en Él. Vemos nuestra condición de pecado por su gracia. Corremos en arrepentimiento por vivir una vida alejada de Él y nos convertimos para creerle y seguirle. Él nos restituye al perdonar nuestros pecados, hermanos y hermanas. La restitución solo sucede cuando hay arrepentimiento y un perdón genuino. Entonces, cuando el perpetrador, el abusador como la víctima pueden reconstruir una relación con Dios primeramente y que de ella fluya la restauración de su familia. Hermanos, finalmente, buscar la sanidad es importante tanto para la comunidad local de una iglesia cualquiera como para la familia afectada. Dios ha enviado a su único Hijo para sanar nuestros corazones de todo pecado, de idolatría y de todo salvador sustituido que ha controlado nuestras emociones y pensamientos. Ni la víctima ni el abusador pueden ser restaurados o ayudados si no reconocemos que necesitamos ser sanados. Si el abusador no desea esta sanidad que viene de Cristo, debe ser dejado a las consecuencias de su pecado, orando que pueda regresar a Cristo. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a usted, Señor, por los miles de víctimas de abuso por parte de personas que un día prometieron amar a sus esposas. Me refiero mayoritariamente a los hombres, Señor. Son ellos, mayoritariamente, que han abusado de sus esposas. Oro por aquellas mujeres valientes que, a pesar que pueden tener toda la libertad de rehacer sus vidas en amor y en gracia, sin embargo han optado por sacrificar su libertad, su felicidad, entendiendo que ella está con sus hijos y su familia. Padre, oramos para que usted, a los pastores de las iglesias locales, a los líderes de las congregaciones, les dé el conocimiento y la sabiduría para manejar estos temas con la mayor delicadeza. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a amar a nuestro prójimo. Y si somos conocedores, Señor, de casos en particular que están viviendo maltrato, ayúdanos a enfrentar al abusador y danos la gracia para que la persona pueda escuchar y pueda entender que solo la luz del Evangelio puede traer sanidad, calma, restauración a la familia. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bien, hermanos, hemos llegado al final de este ciclo, esta charla que hemos dado sobre la violencia doméstica, el abuso de los hombres hacia las mujeres en el contexto de la familia. Hemos visto, analizado varios tópicos sobre este tema en estos 2 programas que hemos dado. Lo hemos dado de una mirada, de una cosmovisión bíblica. Dios les bendiga. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Chao, chao. Ya hemos concluido el programa de hoy. Esperamos que haya sido de bendición. Que Dios permita que este programa Conversemos de le ayude a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les esperamos el día de mañana en su programa Conversemos de a las 20 horas para seguir analizando desde una cosmovisión bíblica los diferentes temas que atañen a la vida del creyente. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.